Saludos para todos, mi nombre es Noemí Mantelli, soy representante comercial de Gadalab Argentina, Maxbio Chile y represento a la marca Tissum de Inbiomed. En este momento lo que vamos a hacer es explicar una breve presentación de la empresa Inbiomed, que fue creada hace 10 años y que produce biomateriales. En realidad surgió de los biomateriales de productos humanos de regeneración ósea y luego fue variando a través de los años en lo que son los productos porcinos y bovinos. En este momento lo que vamos a hacer es contarles un poquito acerca de estos productos, estos biomateriales de origen porcino y bovino, que lo que van a hacer siempre es que sea una ayuda a la regeneración ósea de nuestro paciente, y como prioridad siempre vamos a utilizar todo lo que venga de nuestro paciente. Nosotros somos un complemento, pero lo más importante es todo lo que nosotros podamos obtener de nuestro paciente, de lo que sobra de una fresa colectora, de lo que sobra de todos los materiales que utilizamos para nuestro paciente. Lo mismo que cuando utilizamos PRF, por ejemplo. Nosotros nos apoyamos y lo que hacemos es ayudarlos cuando falta este biomaterial propio del paciente. Entonces, lo que vamos a explicar hoy es cómo elegimos. Tenemos un catálogo y nos encontramos con algunos productos y tenemos que entender cuál es la diferencia que vamos a tener entre un color y otro color y otro color. Bueno, no son los colores lo que hace la diferencia, sino la propiedad que tiene cada uno de estos bioelementos. Entonces, nosotros en primer lugar lo que vamos a hacer es pensar cuál es el defecto óseo que tiene nuestro paciente. En función de ese defecto, ahí vamos a elegir el biomaterial. Y vamos a, para que sea fácil esta explicación, medio que apoyarnos en la tabla del 2. Tenemos lo que son dos huesos, ¿sí? ¿Acá? Entonces tenemos porcino y bovino. Y a su vez tenemos dos membranas, que son las membranas en láminas y las membranas en hebras. Y a su vez tenemos dos bloques, que son el córtico esponjoso y el esponjoso. Entonces, como primera, para que sea fácil de identificar, es esto. Acordamos que hay dos de cada cosa. Y ahí vamos a ver las diferencias entre estas dos cosas. Cuando yo, por ejemplo, hago una extracción y tengo la bendición de tener las 4 paredes, porque pude hacer una extracción mínimamente invasiva, entonces yo voy a conservar, que es lo que vamos a tratar de hacer siempre, pero a veces no se puede, voy a conservar las 4 paredes. Cuando tengo la estructura propia del paciente con las 4 paredes, entonces me voy a apoyar de lo que es el biomaterial de regeneración porcina. ¿Por qué? Porque tengo la estructura, entonces lo que voy a buscar es hacer una regeneración más rápida. El hueso porcino tiene no solamente hidroxiapatita, sino que tiene un 35% de colágeno nativo, porque la forma de obtención es diferente, es más de a través de procesos químicos, lo que van logrando mantener esta matriz. ¿Qué va a hacer eso? Que es un hueso mucho más parecido al hueso humano y me va a hacer una regeneración más rápida. Entonces yo en 3-4 meses voy a tener ya hueso propio de mi paciente. Pero todo esto, ¿por qué fue? Porque no me tengo que olvidar que yo tenía la estructura de las 4 paredes. Entonces ahí y solamente ahí voy a usar solo el producto porcino. Bueno, ahora bien, hablamos de lo que fue el Sus-Os, que es el porcino, este color, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en el mismo caso yo intento hacer una extracción, la hago, pero la tabla vestibular es muy finita, que nos sucede muy a menudo esta situación, y se nos fue la tabla vestibular? Entonces yo ahí no voy a tener la estructura que tenía en el caso anterior, voy a tener 3 paredes, o a lo mejor tengo 2. Entonces lo que va a prevalecer en mí es que me falta estructura. Si a mí me falta estructura, necesito apoyarme sí o sí en el bovino. El bovino me da justamente esta estructura, me da más tiempo de conservar este andamiaje en el sitio quirúrgico. Entonces estoy hablando de un producto que es 100% hidroxiapatita, que va a conservar esa estructura en cuanto a más tiempo. ¿Qué tiempo? De 8 a 12 meses. Entonces, nada que ver lo que es una regeneración porcina que en 3 o 4 meses ya tengo el hueso propio de mi paciente, a lo que es
la regeneración con el bovino, que lo estoy extendiendo a 8 o 12 meses más. ¿Es mejor o peor? No, no es ni mejor ni peor. Es que el caso clínico me lleva a que yo necesite apoyarme de uno o de otro biomaterial. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar el bovino, y el bovino es 100% hidroxiapatita, no hay ninguna célula que sea un llamador del osteoclasto y el osteoblasto. Por eso también está tanto tiempo que permanece en el sitio quirúrgico. ¿Qué es lo que nosotros desde la empresa Inviomed les vamos a decir que hagan para apoyarlos y para ayudarlos a esta regeneración? Es que mezclen. 70% hidroxiapatita con el bovino y un 30% mezclen con el porcino. ¿Por qué? Porque vas a tener la estructura mayoritariamente que necesitas y el tiempo que necesitas, pero vas a obtener el colágeno que tiene el SUS2, el porcino. Y este colágeno, este 35% de colágeno es vital para que este colágeno llame a las células osteoclasto y el osteoblasto y que vengan a hacer la regeneración y ayuden al bovino. Bueno, en cuanto a hueso y regeneración, vimos bastante. A veces tenemos espacios mucho más grandes, como por ejemplo un quiste. Entonces, para eso se creó este bloquecito de 10 por 10 por 10. Es un cubito porcino. Lo que hace es que te ocupa mayor espacio, entonces ubicas el cubito y luego vas a apoyarte, como es porcino, te vas a apoyar con el bovino, con la granulometría y vas a hacer el relleno de todo ese espacio, de todo ese quiste. Pero a veces necesitamos hacer una fijación ósea porque nos falta mucha tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos desde la empresa? Esta tabla córtico-esponjosa. La tabla córtico-esponjosa, a diferencia de la otra que era solamente esponjosa, acá sí tenemos cortical y sobre la cortical vamos a poder poner, por ejemplo, una malla de titanio y tornillos de fijación ósea, porque el tornillo de fijación ósea se va a fijar sobre la cortical. No se les vaya a ocurrir querer fijar un tornillo en este bloquecito esponjoso porque se parte. Entonces, cuando tenemos un defecto muy grande y necesitamos hacer una fijación, va la córtico-esponjosa, que es esta tablita, que no sé si se llega a ver bien, pero es una tabla de 20 por 10 por 10, es un rectángulo, y esta sí tiene cortical. El cubito de 10 por 10 por 10 es solamente esponjoso. Ambos son porcinos, así que luego se van a apoyar del bovino para poder complementar, porque ahí va a faltar estructura. Entonces, para poder complementar la falta de estructura, la granulometría la van a rellenar con el bovino. Y para complementar ya todo lo que venimos hablando, ¿se acuerdan? Del porcino tenía las 4 paredes. Del bovino me falta estructura, algunas de las paredes no las tengo. Entonces, si nosotros ya hicimos el relleno, lo que nos va a faltar es cómo cubrimos ese relleno. ¿Y cómo lo vamos a cubrir? A través de las membranas. Las membranas, tenemos membranas más grandes y más chiquitas, membranas de 2x3 y membranas de 1,5x2. Estas son membranas en lámina. Lo que es muy importante y que por eso funcionan tan bien es que están fabricadas del pericardio porcino. El pericardio es la membrana que recubre al corazón. Entonces está acostumbrada al movimiento del latido del corazón. Por lo tanto, es una membrana altamente resistente. Es muy resistente y se puede usar ataches, o sea, tachas de fijación. Se pueden usar los tornillos de fijación ósea y se puede suturar. La membrana la pueden utilizar según lo que ustedes necesiten
hidratada o la pueden utilizar así dura como está. ¿Por qué la utilizarían dura? Porque algunos no conocen esta forma de uso, pero la verdad se la súper recomiendo que la aprendan a utilizar. Porque cuando a mí me está faltando la estructura, es una membranita que si bien es dura, es flexible. Pero cuando ustedes la apoyen sobre la pared que está faltando, les va a traer un poquitito más de esa estructura y luego se va a hidratar sola con la saliva y con la sangre del paciente. Entonces aprovechen a utilizarla de vez en cuando les pase este defecto, utilícenla de esta manera, dura. Van a ver que funciona súper bien. Y si no, la hidratan, si están acostumbrados a hidratarla, cuando van a comenzar la cirugía ya van hidratando la membrana. Lo importante también de la empresa está hecha por odontólogos y entonces se dieron cuenta de lo que necesitaba el odontólogo en la mesa quirúrgica. Entonces hicieron este packaging que realmente está muy bueno, que es donde viene la membrana en lámina y justamente está hecha para que tengan los espacios para poder crear el relleno e hidratarlo y también poder hidratar la membrana y que no tengan que suplementar con nada extra en la mesa quirúrgica. La membrana a su vez, no sé si se logra ver bien, pero lo que es importante, igual después se los voy a mostrar, vamos a hacer un paneo más cerquita de todos los biomateriales, pero las puntas están redondeadas y esto es para que ustedes justamente no lo tengan que hacer porque les tomaba tiempo y bueno, para cortar esos tiempos quirúrgicos que es importante para nosotros ayudarlos, hicimos que las puntas ya estén redondeadas desde fábrica. Y a pedido también de los odontólogos hemos creado lo que son las membranas en hebra. Fíjense lo que es esto. Esto es una membrana igual a esta. Es lo mismo. Es una membrana de 1,5 por 2, pero triturada. Y ustedes dirán, ¿para qué se nos ocurrió triturar una membrana? Bueno, hablamos que la membrana es oclusiva. La membrana es oclusiva y les doy un dato, no es para que utilicen el 100%, pero si en algún caso ustedes no pueden cerrar correctamente el 100% y les queda alguna apertura, la membrana es resistente, no se va a pudrir, puede quedar expuesta al medio ambiente y no pasa nada. Es lo ideal, no tratamos siempre de cerrar, pero si pasa, no pasa nada. Lo que sí tienen que verificar la buena higiene del paciente. Cada 2 días lo tienen que citar y hacer un seguimiento más seguido de lo que a lo mejor harían. La membrana en hebras, entonces, entendemos que es la misma membrana, con lo cual va a tener las mismas cualidades, porque es la misma membrana triturada. ¿Pero para qué me sirve que esté triturada? Bueno, porque en el caso primero que yo les expliqué, que teníamos conservadas las 4 paredes y utilizamos lo que fue un sustituto óseo porcino, ¿para qué voy a lastimar yo misma estas 4 paredes que yo tengo conservadas para hacer el bolsillo y tener que meter a la membrana que viene en lámina? Entonces, lo que ustedes hacen es, hacen el relleno, conservan las 4 paredes como están, pero necesito una membrana oclusiva. Entonces ahí voy a utilizar la membrana en hebras siempre hidratada. Bueno, entonces, la membrana en hebras tiene 4 usos muy distintos, pero que los va a ayudar un montón en el consultorio. Uno es para la preservación alveolar, que es fundamental y es algo que ustedes realmente deberían hacer en todo procedimiento que hacen una extracción. Deben hacer una preservación alveolar, porque si no la hacen, lo que ustedes están haciendo es colapsar las paredes y que ese paciente a futuro, cuando quiera ponerse un implante, no tenga posibilidad, salvo de enfrentar otra cirugía para hacer una regeneración ósea con una nueva anestesia, con un nuevo dolor para el paciente, con más costo en cuanto a plata para el paciente y tiempo quirúrgico. Entonces, nosotros hacemos una extracción y en el momento, mínimamente, lo que deberían de colocar es una membrana en hebras. La membrana en hebras hidratada
ya la vamos a ver, pero tiene una textura muy gelatinosa. Y lo que va a hacer es contener el coágulo. Ya eso solo y por sí mismo va a hacer que no colapsen las paredes y le va a dar una rehabilitación al paciente que en muy pocos días ustedes van a ver que el paciente está mucho mejor la cicatrización que si no lo hace. Ahora, la preservación alveolar en realidad va a llevar relleno y membrana. Entonces, si en esa preservación alveolar yo tengo las 4 paredes, voy a usar el porcino y lo voy a mezclar con la membrana de Nebras. Y ahí voy a crear, incluso si ven el tamaño de lo que es el frasquito, les va a dar para mezclar mitad con el porcino y la otra mitad para terminar de cubrir ese relleno que acabo de hacer. Y ahí con solo eso hace la preservación alveolar. Si me faltó alguna tabla, que seguramente va a ser la tabla vestibular, van a hacer lo mismo, pero van a utilizar el bovino. Entonces mezclan mitad con el bovino y cubren con la mitad que le quedó del frasquito. Y ahí termina la preservación alveolar. Otro de los casos que tenemos también para el uso de la membrana en hebras es cuando yo tengo un defecto grande, me falta estructura y entonces, ¿qué les dije? Que íbamos a mezclar mitad o 70% 30 de porcino y de bovino, 70 bovino, 30 porcino. Pero si no quieren, pueden hacer la mezcla con la membrana en hebras y van a ver que esta mezcla está hasta incluso mucho más linda en cuanto a la textura, porque va a ser mucho más fácil de llevar el biomaterial en gránulos cuando tengan la superficie gelatinosa que da la membrana en hebras. Entonces van a llevar la estructura con el bovino apoyado del 100% de lo que es el colágeno que viene en las hebras. Es un llamador impresionante de las células que les comenté antes, del osteoclasto y del osteoblasto. Otro de los usos es cuando ustedes van a hacer un relleno de seno. Entonces ustedes tienen la membrana del paciente, la membrana del seno del paciente, y es importante que no le coloquen directamente el bovino porque la estructura, la microestructura del granulito puede llegarles a hacer perforar la membrana del paciente. Para evitar esto, ustedes colocan un colchoncito de membranas en hebras que es muy fácil de llevar y luego que cubren a la membrana del paciente, ahí recién empiezan a hacer el relleno, que les aconsejamos siempre la primera capa hacerla con el bovino porque van a poder, es radiopaco, entonces van a poder hacer un seguimiento del relleno, de cómo lo van a ir empujando, y luego sí pueden mezclar entre el bovino y el porcino para terminar de cubrir todo ese relleno. Por supuesto, ahí van a finalizarlo con la membrana en láminas. Pero la primera capa, para que no sea el contacto directo del gránulo del bovino con la membrana del paciente, lo importante es que cubran con esta membranita en hebras. Hoy, actualmente, seguramente si lo hacen, lo están llevando con una membrana en láminas, con esta. Pero van a ver que es mucho más fácil, les va a ser más práctico, van a ser más rápido si lo llevan con la membrana en hebras. Bueno, vamos a empezar a mostrar de a poquito los biomateriales con los cuales estuvimos hablando. Vamos a hidratar una membranita. Y este es el espacio donde la vamos a dejar hidratadas y mientras tanto nosotros vamos a hacer nuestra cirugía. Lo que quiero que vean es el entrecruzamiento que tiene la membrana. Esto es todo colágeno y esto es el pericardio, ¿sí? Y esto es la dureza que tiene, pero ven que si bien es duro, es firme, ¿sí? Esta es una membrana grande, la más grande que tenemos para odontología y es de 2×3. Esta es la membranita más chiquita, de 1,5×2, que se está hidratando. Bien, lo que quiero explicarles es
cuando hablamos de los biomateriales no nos pusimos a hablar de la granulometría y es muy importante que sepan esto. La granulometría que generalmente van a utilizar es la de 210 a 1000 micras, que es este tipo de granulometría, más finita, tanto en porcino como en bovino. ¿Sí? Es una granulometría finita. Y luego tenemos una granulometría más grande, la G. ¿Por qué? Esta granulometría va de 1000 a 2000 micras. Ven que hay una diferencia entre los granitos. Y es porque a veces la superficie es más grande, como puede ser en el caso de un quiste o puede ser en el caso de un relleno de seno. Y ya que dijimos que íbamos a mezclar los productos, lo que vamos a sugerir es que mezclen también las granulometrías. Entonces yo compro 1 gramo de partículas grandes y otro de partículas normales y mezclo el porcino y el bovino y también mezclo las granulometrías y con eso juego los espacios para que entre medio pueda ingresar la sangre y pueda irse armando esa trabécula que se arma del hueso propio del paciente. Mientras tanto seguimos hidratando nuestra membranita acá, ¿sí? La vamos hidratando para que vaya teniendo otro tipo de contextura. ¿Cómo vamos a abrir nuestro frasquito? Si se logra ver, hay 2 pequeñas ranuritas marcadas. Estas ranuritas hacen que sea fácil que yo pueda abrir mi frasco. Entonces lo voy a abrir del lado opuesto. Tengo las ranuras, del lado opuesto voy a ejercer la fuerza y cuando tire, miren lo que pasa, se abre y no me corto y es fácil de abrir. Entonces luego yo ya voy a tener mis granulitos, mi membrana y en el otro espacio voy a tener para mi relleno. Al relleno también lo vamos a ir hidratando. Y acá me pasé de líquido. Si les llega a pasar lo mismo que me pasó a mí, que me pasé, van a agarrar una compresita, una gasa, la van a poner en el costado y la gasa lo que va a hacer es absorber todo el resto del líquido, que como en este caso a mí me pasó, le puse de más, no se haga ningún problema. Bueno, entonces, ya abrimos la granulometría grande. ¿Ven el tipo de gránulo, no? Se puede ver bien que es grandecito. Fíjense, tipo de grano. Lo que vamos a hacer es mezclar, como yo les decía, en este caso, con el bovino. Entonces de vuelta, vamos a ver dónde tengo las ranuras, del lado opuesto, y mezclo. Entonces ahora ya no tengo, ¿ven? Ya no tengo cada granulito separado por sí mismo, sino que ya empiezo a tener toda una unidad mucho más fácil para llevar. ¿Sí? Ahora, acá tengo mezclado porcino con granulometría G de 1000 a 2000 micras, bovino con granulometría normal de 210 a 1000 micras y le voy a agregar la membrana en hebras. De vuelta, veo donde tengo las 2 ranuras, lado opuesto, tiro. Siempre la membrana en hebras va hidratada. Entonces voy a mezclar la mitad y en la otra partecita voy a dejar el resto. ¿Por qué? Porque partecita yo lo quería cubrir para el relleno y otra partecita la quería dejar para cubrir todo el relleno. Esto va a ir en el interior. Ahí está. La membrana en hebras. Fíjense cómo ya cambió la textura. ¿Sí? Fíjense cómo ya es algo como una esponjita. ¿Sí? Una esponjita. Entonces, tengo mi relleno
con el bovino, con el porcino, con la granulometría grande, con la granulometría normal y con las hebras. Ahí. Fácil de llevar por las hebras. Cubro, hago el relleno. Termino de utilizar el relleno. Voy a cubrir con la membrana en hebras. Esto para una preservación alveolar, por ejemplo, o cuando tenía las 4 paredes. Mientras tanto, fuimos hidratando la membrana. Y fíjense, la membrana hidratada, como ya la podemos estirar y no se rompe. Fíjense la fuerza que estoy haciendo y no se rompe. ¿Sí? Esto es porque es de pericardio porcino. Fíjense cómo lo estoy estirando al máximo. ¿Y ven? Lo que es la estructura del colágeno, las trabéculas del colágeno. Esta membrana la pueden suturar 100% confiable, le pueden poner tachas. Miren la fuerza que sigo haciendo, y la membrana sigue resistiendo. ¿Sí? La tironeo, sigue. ¿Está? A diferencia de la otra, que sigue estando rígida, dura, porque no la hidraté. Esta sí que no la puedo estirar. Hago fuerza y no la puedo estirar. ¿Sí? Pero lo que va a hacer es mantenerme esa falta de estructura si me falta una pared. Y la diferencia que tenemos, de vuelta se los muestro, con la membranita en hebras, que es como un algodón. Entonces la misma membrana en hebras, hidratada, seca, para los distintos usos. Bueno, les deseo que tengan mucha suerte cuando hagan los rellenos. Bueno, y entonces pudimos probar todos los biomateriales. Probamos lo que es el relleno con granulometría grande, porcino, con granulometría normal, bovino. A su vez lo probamos y lo mezclamos con las hebras. Vimos la textura, vimos lo fácil que es llevar el relleno y vimos también las membranitas. Vimos que la misma membrana la tenemos hidratada, la tenemos seca y la tenemos con la textura que parece un algodoncito en hebras. Fíjense que es la misma membrana y los distintos usos que tiene la membrana. Así que chicos, les digo que la aprovechen, que aprovechen todo lo que aprendieron de estos biomateriales y que por supuesto utilicen la marca Tissum Biomateriales. Nos vemos en otro video.